Bienvenidos a un nuevo video. ¿Estás preparado para sorprenderte una vez más con los animales? Ponte cómodo y oye con atención. Cuando una joven pareja en Australia tuvo una hija, sabían que su vida cambiaría por completo. Su principal preocupación era ver a su pequeña feliz. Sienna había cumplido 2 años recientemente. Ya caminaba y estaba maravillándose y descubriendo el mundo. Su momento favorito del día era pasear de la mano de sus padres hacia el parque. Y ambos notaron cómo la pequeña miraba a las personas que estaban acompañadas de sus perros. Sus ojos brillaban y le encantaba acariciarlos. En el parque muchas veces jugaba con los de tamaño pequeño, ya que eso les daba más tranquilidad a Mary y George, sus padres. Una noche, cuando Sienna ya se encontraba en la cama durmiendo plácidamente, Mary le preguntó a su esposo si había notado la conexión que tenía la pequeña con los perros. Le planteó la idea de preguntarle si deseaba tener uno. George quedó encantado y le daba mucha curiosidad qué respondería la niña. Hacía años que camino a su trabajo pasaba por un refugio de perros y nada le daba más alegría que hacer feliz a su hija y poder ayudar a un animal que no había tenido la suerte de encontrar a su familia definitiva. Pero primero debían hablar con Sienna. Tenían en cuenta que sus vidas volverían a cambiar, porque tener un animal en casa sumaría responsabilidades y más tareas de las que ocuparse. Pero ambos estaban de acuerdo en que sería también una oportunidad para que la niña aprendiera a conectarse con otro ser, a cuidarlo y a tener con el tiempo pequeñas tareas que la ayudarían a entender lo que es ser responsable. Además, podría finalmente jugar con su propio perro y no dudaban de que serían amigos inseparables. Al día siguiente, mientras estaban cenando, George le preguntó si pudieras elegir un regalo, algo que quieres, lo que se te ocurra, ¿qué sería? Sienna sonrió y señaló a su muñeco de peluche favorito, que por supuesto era un perro. Su padre le dijo, ¿un muñeco nuevo? No, exclamó la pequeña riéndose. Perrito, dijo dulcemente. Mary le preguntó si quería un perro que viviera con ellos en la casa, y un brillo se encendió en sus ojos. Sí, mami, dijo. Esa noche le contaron sobre el refugio y sobre que hay perritos que están sin hogar, que no todos son cachorros, pero que seguramente encontraría uno que le gustara. Cuando fueron a acostarla, la vieron quedarse dormida poco a poco, con una enorme sonrisa en el rostro. A la mañana siguiente, George pasó por el refugio con la intención de sorprender a sus 2 mujeres favoritas. Cuando ingresó al lugar, se llenó de tristeza, no podía creer la cantidad de animales que había allí y no entendía cómo había personas que podían abandonarlos sin que se les rompiera el corazón. Muchos de ellos ladraban sin parar como pidiendo ser elegidos. Solo una de las jaulas parecía estar vacía. Cuando se acercó hacia allí, vio a un enorme Doberman con la cara más triste que había visto en un animal. El voluntario del refugio que se encontraba allí en ese momento le comentó que aquel perro tenía una historia bastante triste y que desde que había llegado, nada parecía subirle el ánimo. George le preguntó qué le había pasado y el chico respondió que lo habían encontrado en muy malas condiciones, desnutrido y golpeado con varias costillas rotas. Al parecer, su dueño anterior lo maltrataba. Un grupo de amigos lo encontró y lo llevó al refugio. Si bien ya estaba recuperado, se lo veía decaído y triste. George sabía que esta raza tenía muy mala fama y quizá no era la más apropiada para una casa con niños, pero su corazón se estremeció al escuchar la historia del triste Doberman que estaba observando. Lo pensó unos minutos y sin dudarlo demasiado le dijo al voluntario que era el elegido. Cuando el perrito oyó la cerradura, movió un poco las orejas, pero no mostró demasiada emoción. Caminó lentamente hacia el automóvil y fue increíble la tranquilidad con la que se mostró hasta llegar a la casa. Cuando bajó del coche y Sienna lo vio a través de la ventana, comenzó a llamar a su mamá. Mary abrió la puerta y cuando miró a George con el enorme Doberman a su lado no supo qué decir. Le dijo a Sienna que lo acariciara con mucho cuidado, ya que recién lo conocía. Le dijo que debían buscar un nombre para él. La pequeña lo señaló y dijo «Aquí», que era el mismo nombre que tenía su perrito de peluche. Los días siguientes, el perro estaba la mayor parte del día echado con la misma actitud triste con la que George lo había visto la primera vez. Con el correr de los días, comenzó a acostarse cerca de la pequeña, la miraba jugar y a su lado parecía sentirse bien. Poco a poco comenzaron a interactuar más. Una tarde Aki agarró uno de los juguetes de Sienna y se echó a correr. La niña comenzó a reír a carcajadas y a perseguir al perrito. Parecía que el nuevo miembro del hogar comenzaba a darse cuenta de que allí sería feliz
y que había encontrado una familia que lo quería. Por supuesto que no todo era color de rosas. En cuanto las familias de Mary y George conocieron a Aki, vinieron todas las preguntas y objeciones. Les decían que él era un animal peligroso, que tenía una historia violenta en su pasado y eso podía hacer que tuviera actitudes impredecibles. Incluso la madre de Mary le dijo que no iría de visita hasta que esa bestia no se fuera de allí. Ninguno entendía por qué le tenían tanta bronca y odio y por qué dudaban de sus aptitudes como padres. Les decían a todos que vigilaban a la pequeña cuando estaba con el perro y que todos nos merecemos segundas oportunidades. No era justo para ningún animal vivir dentro de una jaula para siempre. Pero las familias no lo entendían. Solo podían pensar en lo que sucedería si Aki se enojase porque la pequeña le apretó demasiado la oreja o lo pisase sin querer. Pero los días pasaron y todo iba bien. Por lo que poco a poco vigilar a Aki y Sienna cada vez que estaban cerca ya no era una preocupación. Eso, al menos, era lo que ellos creían. Una tarde Mary decidió limpiar la cocina mientras George iba por víveres al supermercado. Los dos amigos inseparables se quedaron en el patio trasero. Sienna armaba formas con unos ladrillos de colores que tenía y Aki disfrutaba del sol que a esa hora daba de lleno sobre su lugar favorito para descansar. Mientras Mary quitaba algunas cosas de la alacena, su móvil sonó y George le consultó sobre algunas compras. Mientras le respondía, comenzó a oír ruidos en el patio trasero. Pero no se preocupó demasiado, siguió hablando con su esposo y mirando en la nevera qué era lo que necesitaban comprar. Cuando colgó la llamada y miró a través de la puerta que daba al patio trasero, se quedó helada. No podía creer lo que estaba viendo. Su corazón comenzó a latir fuertemente y se dio cuenta de que no había mucho que pudiera hacer. Aquí estaba parado, mirando fijamente a Sienna, gruñendo como jamás lo había oído. No había manera de que Mary llegara antes si el animal decidía atacar a la niña. Su respiración comenzó a agitarse y esos segundos parecieron horas. No sabía qué hacer, hasta que de repente Aki se abalanzó sobre la pequeña, la tomó de la ropa violentamente y la tiró tan fuerte que voló a 1 metro de donde se encontraba. Sienna comenzó a llorar sin entender qué era lo que había pasado. Mary corrió hacia donde estaba la niña, sabiendo que Aki podría atacarlas a ambas, pero la vida de su hija era más importante que la suya. Haría lo que fuera por salvarla. Mientras corría hacia ella, se culpó a sí misma por haber traído a un animal tan peligroso a la casa y por no haber escuchado los consejos de su familia. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y cuando llegó al lado de su hija la abrazó y la tomó en brazos. Le preguntó si estaba bien, si le dolía algo, pero la niña parecía estar en perfectas condiciones. Cuando miró hacia donde estaba el perro, lo vio gruñendo hacia donde estaban los ladrillos con los que estaba jugando Sienna, y no entendió bien qué era lo que realmente estaba pasando, pero no faltaba demasiado para descubrirlo. Se quedó quieta, con la niña en brazos, mirando qué hacía el perro, y de un segundo a otro se desplomó en el suelo. Hacía ruidos extraños y temblaba. Mary se acercó lentamente, y cuando estaba al lado de Aki, sus ojos se abrieron enormemente. Una enorme cobra marrón real se encontraba entre los juguetes de Sienna. Se sintió tan mal consigo misma. Lo único que había hecho Aki era salvar a su hija, como sabía y como pudo. Era claro que la serpiente lo había mordido y su vida pendía de un hilo. Sienna comenzó a moverse sin parar, como queriendo bajarse de los brazos de su mamá. El reptil había huido, por lo que al no ver a la serpiente en los alrededores, bajó a la niña, que comenzó a llorar y a abrazar a su perro. Mary fue corriendo hacia la cocina, tomó el celular y llamó a George, que afortunadamente estaba regresando a casa. Le dijo, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo hubiera creído. En cuanto George aparcó el coche, bajó a toda velocidad y entre los dos subieron a Aki al vehículo. Pusieron a Sienna en su sillita, que no paraba de llorar desesperadamente. Lo llevaron a la veterinaria más cerca y afortunadamente le aplicaron el antídoto a tiempo. Finalmente las familias de ambos, que tanto habían juzgado al animal, se dieron cuenta que no hay que prejuzgar a ningún ser. Aki estaba agradecido y amaba a su pequeña amiga, tanto que arriesgó su propia vida por salvarla de ella. Los animales son asombrosos, ¿no lo crees? Esperamos que hayas disfrutado de este relato. No olvides dejarnos tu like y si te ha ocurrido alguna historia asombrosa con algún animal, no dejes de contarnos en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para ser de los primeros en enterarte cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima. Adiós.